Dios les bendiga. Muy buenas tardes, querida familia. Contento de poder compartir con ustedes en la Semana Santa este evento tan hermoso que conmemoramos, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Me imagino que debemos estar en casa aguardando también este momento de compartir palabra de Dios. Y para tal motivo justamente quisiera compartir con ustedes algunos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 24, desde el verso 1 en adelante. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra. Quisiera ahora pasar al versículo número 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos, a los 11 y a todos los demás. Realmente es hermosa esta escritura porque nos habla de este primer encuentro que sucede entre mujeres que van y encuentran un sepulcro vacío. Yo quiero hacer referencia a la resurrección, pero no en un sentido ni histórico, ni siquiera para demostrar el porqué y las razones de la resurrección. Sí me quiero detener en un sentido un poco más existencial. Y hay tres versículos que a mí me parece que son importantes como para poder trasladarnos a nuestra vida en esta meditación de la palabra de Dios. El primero es el versículo número 2. Dice que la piedra fue removida. El versículo número 5 hay una pregunta que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el versículo número 8 dice justamente: entonces se acordaron de sus palabras. Ustedes saben que las piedras siempre han sido de alguna manera importantes en la Biblia cuando han tenido que dejar como un testimonio. Puedo tomar por ejemplo lo que hizo Samuel, cuando con un ejército disminuido venció a un ejército realmente poderoso, y cuando terminó esta batalla y fue una gran victoria para el pueblo de Dios, el profeta y juez de Israel Samuel eligió una piedra y dijo: piedra de ayuda nos ha sido Jehová nuestro Señor. Pensemos también en Josué, cuando cruzó el río Jordán y empezó a poner por primera vez los pies de Israel sobre lo que era Canaán, la tierra prometida. Tomó, dice, distintas piedras de acuerdo a las tribus de Israel y las montaron sobre así un lugar como recordatorio de que esas piedras habían sido tomadas de un lugar que Dios también les había entregado. La verdad que si pensamos también, nos remitimos mucho más atrás, podemos recordar que la primera ley que Dios le dio a Israel, el Decálogo, fueron escritas, dicen, tablas de piedra. Por eso digo que las piedras de alguna manera siempre han sido como un testimonio. Pero la piedra, esta piedra rodante, que cuando llegaron las mujeres las encontraron movida, es un testimonio fuertísimo que tiene algo para decirnos a nosotros. Recordarán ustedes que Jesús, entrando en Jerusalén 7 días antes de los sucesos que estamos mencionando y leyendo, se nos dice sencillamente que cuando los religiosos de aquel tiempo quisieron censurar los gritos de loas, de cánticos que había de bienvenida a Cristo que estaba entrando por las puertas de Jerusalén, el Señor tiene unas palabras, dice: si ellos callan, las piedras hablarán. Y la piedra quitada de la tumba de Cristo es un fuerte testimonio, primeramente, que impacta sobre nuestras vidas. No solo porque nos muestra la tumba vacía, sino la implicancia que eso tiene para nosotros. Dice la Biblia que el último y gran enemigo, el postrer enemigo a vencer, era la muerte. Y díganme, querido hermano, si usted conoce a personas, lo ha escuchado, o a lo mejor ha sido su vivencia, ha tenido miedo muchas veces a lo que es la muerte. La piedra removida de la tumba de Cristo nos enseña este primer principio,
que es que la muerte ha perdido su poder sobre los que creen. Cuando la piedra es removida, entonces vemos que es posible ver un más allá. Hasta el momento de la resurrección, incluso en el Antiguo Testamento, encontramos que la mirada con respecto al más allá es una mirada oscura, lúgubre. Apenas el Salmo 23 en su última mención dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Nos insinúa apenas de que va a haber una posibilidad de vivir una vida en el más allá. Pero con la piedra removida de Cristo, de la tumba, encontramos que se efectiviza esto que el hombre necesitaba saber. El miedo universal a la muerte comienza a perder su poder sobre la humanidad, en aquellos que se animan a creer que la piedra fue removida y que podemos ver un sepulcro vacío. Y porque Cristo resucitó, entonces nosotros ahora tenemos esa posibilidad enorme de vernos también en una futura vida al lado del Señor. Sin duda también que pensaba el significado de una piedra removida. Y no les acordar esto a los profetas del Antiguo Testamento cuando ellos hablaban en el tono de decir: quisiera, dice el Señor, quiero cambiar el corazón de piedra que hay en ustedes para poner un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón en el cual yo pueda guardar allí mis leyes y mis razones. También nosotros, al igual que esa piedra que separaba la muerte de la vida, nuestro corazón puede llegar a ser un reflejo de una gran piedra también, que está allí y que necesita ser removida para que la vida de Cristo entre en nuestras vidas. Cuando nos encontramos con personas que no creen en el Señor, sencillamente nos damos cuenta que hay dureza. Y esa dureza muchas veces tiene que ver con una piedra que el pecado ha puesto, que ha endurecido, y que solamente por el poder de Cristo y por la fe en el Señor podemos recurrir para que esa piedra sea quitada y que nuestro corazón ahora sea vivificado por la misma presencia del Señor. El versículo número 5 dice justamente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que esta es la pregunta madre de todas las preguntas de la Biblia. En la Biblia hay innumerables tipos de cuestionamientos. Recuerdo cuando Moisés le pregunta al Señor: voy a ir a Faraón y si él me pregunta quién me envía, ¿quién le digo? Recuerdo a Pedro cuando dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti e iré. Hay muchas interrogaciones muy buenas y que han tenido respuestas locales, es decir, que han sido respondidas para el momento y la ocasión. Pero aquí estamos frente a una pregunta determinantemente fuerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? De todas las preguntas bíblicas, esta es la que es más trascendental en la medida que podamos responder a esto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo, en Rosario, aquí en nuestra ciudad, tenemos la hermosa catedral de Rosario, la cual la he visitado algunas veces porque realmente lo arquitectónico, la belleza del lugar es digna de admirarse para los que nos gusta justamente todo este tema litúrgico, el tema del ayornamiento. Y cuando uno va entrando a esta hermosa catedral dentro de una de las bóvedas, lo primero que encuentra a uno de los costados de la catedral es por decirlo así, permítanme la palabra, un ataúd de cristal. Y dentro del ataúd de cristal se encuentra la figura de Cristo muerto. Y las veces que he visitado ese lugar, muchas veces encuentro personas allí postradas, arrodilladas, orando, rezándole a esa figura, a esa escultura. Y siempre viene a mi mente este pensamiento: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que esta pregunta lo que nos intenta decir es: ¿cuál es el lugar adecuado para buscar a Dios? La búsqueda de lugares incorrectos nos va a llevar siempre justamente a estar recibiendo de Dios respuestas incorrectas, a encontrarnos justamente con que nada de lo que pensamos o nuestras expectativas se ven realizadas justamente porque no siempre los lugares son adecuados donde buscar al Señor. Dios, el Señor Jesús, no puede ser puesto por el hombre en un lugar. Lógicamente que cuando uno, en un sentimiento natural,
rápidamente piensa y dice, ¿a dónde tengo que ir a buscar a Dios? La gente rápidamente piensa en una religión, en un templo, en una catedral. Pero ¿saben qué? Si Cristo estuviese muerto, podríamos encontrarlo en un punto donde decir, bueno, este es el lugar, esta es la meca del cristianismo. Pero como Cristo no está entre los muertos, sino que Él vive, y la vida es dinámica, el Señor debe ser buscado antes que en cualquier lugar físico. Debemos decir, Señor, yo quiero que vivas y sé que tú puedes estar dentro de mi corazón. Él no está sujeto a los vaivenes del tiempo. El Señor, es más, estando en vida todavía, le dijo a sus discípulos, donde haya 2 o 3 y se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántas personas hoy siguen buscando en lugares inadecuados al Señor? Cristo no se encuentra sujeto a un templo, no se encuentra sujeto a una religión, ni a un dogma, ni a un credo. Cristo es el ser libre, es el hombre libre por excelencia. Y por ser la vida dinámica, y en aquella ocasión recuerdo cuando Jesús, hablando con ese hombre de la ley llamado Nicodemo, dice, los que son guiados por el Espíritu son como el viento ese, que son llevados, que nadie sabe por dónde viene ni hacia dónde se dirige. Así son los guiados por el Espíritu del Señor. Debemos buscar de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su revelación. Él no está sujeto a un punto geográfico, a un límite de un territorio, a un espacio físico. Él prometió vivir, porque Él vive, estar dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Donde encuentres que la palabra de Dios se predica, donde encuentres una iglesia cristológicamente firme, donde la palabra de Dios sea el centro, entonces descansa en paz, descansa sencillamente en el Señor, sabiendo de que estás buscando el lugar adecuado al Señor. El Señor se manifiesta donde hay vida, porque Él no está entre los muertos, Él vive. El último versículo que tenía referencia es el versículo número 8. Dice que las mujeres se acordaron entonces de las palabras que Él había dicho. Ese conector entonces es muy particular, es un conector muy fuerte. Vulgarmente nosotros les decimos, les cayó la ficha en ese momento. No era la primera vez que ellas estaban encontrando un testimonio de que Jesús iba a resucitar. Jesús ya lo había insinuado, muchas veces escondido detrás de frases. Por ejemplo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. En cierta ocasión, explícitamente el Señor se manifestó, dice, es necesario que el Hijo del Hombre descienda a Jerusalén, que sea enjuiciado, que sea muerto y que resucite al 3er día. Ahora se encuentran con el testimonio de estos seres que aparecen allí en la tumba y les advierten de que Jesús no está muerto. Y por último, acceden a la tumba y ven que el cuerpo no está. Mi pregunta es, familia del Señor, ¿cuánta evidencia nos hace falta a veces para recordar las promesas del Señor? A veces decimos, leemos la palabra, le conferimos autoridad a la palabra, pero nuestra mente es muy frágil y nuestro recuerdo es lamentablemente muy leve, se vuela rápidamente de nuestro pensamiento. Cuando el Señor nos da sus promesas, nosotros cuánto de fe tenemos en ellas y cuántas veces necesitamos parecer hacer evidencias, formulaciones, cosas como en este caso, para que recién entonces podamos recordar las palabras del Señor. El salmista, sabiendo de la fragilidad de la mente humana, dice, no olvides, alma mía, de dónde te ha sacado el Señor. Acuérdate y bendice al Señor. Claro, porque lo que hoy hablamos, mañana probablemente caiga en el olvido. Pero atención con esto, no podemos olvidar las promesas de Dios. Porque si vivimos y creemos las promesas de Dios, nos vamos a evitar de hacer largos caminos, metafóricamente hablando, para al final llegar, en conclusión, a que Dios sí cumple sus promesas. Pero a veces el hombre
Nosotros necesitamos a veces la experiencia, caminar demasiado tiempo como para entonces recordar las palabras que Él había dicho. Cuando el Señor habla, de la manera que lo haga debemos de estar muy atentos para no perder tiempo, porque justamente vivimos un tiempo de crisis, un tiempo de cambios tremendos, ya sea por pandemias, cambios tecnológicos, de cultura, de ideología. Entonces es necesario hoy recordar las palabras del Señor. Y quisiera, para redondear el mensaje de esta tarde, compartirles lo que dice 2 Pedro 1:16. En esta ocasión, el apóstol Pedro dice y les recuerda a la iglesia lo siguiente. Dice: cuando nos presentamos a ustedes, no os dimos a conocer a un Cristo artificial, como si fuese un Cristo de fábulas, sino que les mostramos la majestad del Cristo que hemos visto. Y ustedes saben, querida familia del Señor, cuántos Cristos artificiales hay en este tiempo. Piensen, por ejemplo, muchas veces en las películas que vemos. Son lindas las películas, nos ayudan a recrear el momento, los atuendos de los personajes. Pero hay una gran diferencia entre los Cristos artificiales y el Cristo real de la palabra de Dios. Esto yo lo llamo entre lo que deseamos saber y lo que necesitamos conocer. Rápidamente, cuando pensamos en Cristo, mucha gente rápidamente desea conocer y se imagina un Cristo de esta manera o de otra, como lo han presentado Hollywood, como lo han presentado las series, o hasta incluso como nosotros lo imaginamos, porque muchas veces el deseo de saber nos ha puesto en esa situación. El problema es que en el deseo de saber y ver e imaginarnos a un Cristo así, sencillamente nos llevan a externalizar, a ver una figura en apariencia, aunque sea muy linda, aunque esté bien trabajada en artística y todo, no deja de ser un Cristo artificial. Pero lo que nosotros necesitamos conocer, lejos de estar en el exterior, está en el interior. Conocer a Cristo, no con fábulas ni de una manera artificial, significa tratar de ver la versión de la palabra de Dios, de cómo es descrito el Señor. Por algo sabrá el Señor por qué no nos ha dejado algo tangible para tocar y ver. ¿Será por la fe? Yo creo que sí. Bienaventurados los que no han visto y sí, están creyendo. Y en eso nos debemos sentir muy, muy cómodos al recibir esto. Por lo cual, querida familia, para cerrar el mensaje, te animo en el nombre del Señor a que recuerdes estas 3 cosas. La piedra fue removida, con lo cual podemos mirar que después de la muerte hay vida. Un corazón puede ser un corazón de piedra, pero Dios puede transformarlo y permitir que la vida entre donde hay muerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buscar en el lugar adecuado es sinónimo de bendición de parte de Dios. Dios no está sujeto ni limitado a una organización. Él es libre, y el que busca halla, el que llama se le abrirá, y el que pide se le dará. Y por último, como les decía recién, respecto a acordarnos de las palabras del Señor. Hoy es preciso recordarlas. No cuando los sucesos se nos han volcado y nos encontramos como las mujeres aquellas, temerosas, con miedo, estupefactas por encontrar lo que ya el Señor les había dicho que iba a pasar. Cuando sabemos la voluntad de Dios, no nos puede sorprender el mañana. Debemos estar atentos a esto. Y busquemos justamente, entre nuestro deseo de saber, quedémonos con lo que necesitamos saber, que es al Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre y que ha prometido un día venir a buscar a su iglesia, en la cual siempre estaremos con Él. Querida familia, te bendigo en el nombre del Señor, que terminemos esta Semana Santa con toda la bendición de parte del Señor, sobre todo porque Cristo ha resucitado.